objetivo de este video es hacer una demostración sobre cómo debemos realizar el registro del periodontograma. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengamos en nuestra mesa el instrumental básico y las sondas periodontales. Para hacer el periodontograma requerimos o necesitamos una sonda periodontal Carolina del Norte, que viene milimetrada hasta 15 milímetros. Con estas sondas que vamos a realizar el periodontograma. Tenemos otra sonda. Esta sonda viene combinada. Por un lado viene la sonda Carolina del Norte, por el otro lado viene la sonda Hu, milimetrada de una manera diferente, que nos va a facilitar hacer un registro mucho más rápido. El registro del periodontograma lo tenemos que hacer en todos los dientes. Vamos a tomar medidas en todos los dientes y cada diente va a ser medido en sus 6 superficies. 3 superficies vestibulares, la distal, la central y la mesial, y por palatino también vamos a hacer las medidas en sus 3 superficies. La mesial, la distal, la central y la mesial. Tenemos que tener en cuenta que vamos a registrar la medida tanto del margen como del surco periodontal. Además de esto, vamos a tomar la medida de la línea mucogingival. ¿Cómo vamos a diferenciar? Vamos a empezar desde la línea mucogingival para que lo tengan en cuenta. Para eso tenemos que retraer muy bien el labio para poder diferenciar de dónde a dónde va la línea mucogingival y dónde empieza la mucosa alveolar. ¿Cómo lo determino? La encía queratinizada va a estar dividida de la mucosa alveolar por una línea. La mucosa queratinizada está insertada al proceso alveolar y ustedes pueden ver que acá no se mueve. Pero si yo pongo esta sonda horizontal, vamos a ver que la mucosa sí se mueve. Entonces, vamos a tomar la medida de la línea mucogingival poniendo nuestra sonda periodontal en la mitad del diente, de cada uno de los dientes, y vamos a tomar la medida desde el margen de la encía libre hasta donde ya no se nos mueva esa mucosa, hasta donde esté insertado. Es decir, acá yo lo siento insertado, pongo la sonda y mido desde el margen gingival hasta donde está insertado y me da 3 milímetros. 3 milímetros para el 11, 5 milímetros para el 12, 3 milímetros para el 13 y así sucesivamente. Debo hacerlo en todos los dientes que se encuentren presentes en boca. En nuestra paciente, pues tendríamos que hacerlo, ábreme un segundo, hasta el 17. Hasta el 17. Entonces recordar que la medida se toma en la mitad de cada diente. Ahora para medir el margen, que es otra medida que debemos registrar en el periodontograma. Entonces, como les había dicho anteriormente, son 6 puntos. Entonces vamos a medir, vamos a coger la sonda que quede paralela al eje longitudinal del diente. No así, sino lo más paralelo al eje longitudinal del diente, y la vamos a introducir dentro del surco. Y vamos a tratar de localizar nuestra unión amelocementaria, que estaríamos hablando en cuanto a la parte microscópica, estaríamos tratando de localizar el epitelio de unión. Entonces, introducimos la sonda hasta sentir la unión amelocementaria y miramos cuántos milímetros. En este caso, la superficie mesial tiene 2 milímetros. Esperamos, revisamos si hay sangrado o no. En este caso no hay sangrado y vamos a tomar nuestro segundo punto, que es la parte central. Metemos la sonda lo más paralela al eje longitudinal del diente y me mide 2 milímetros en la parte central. Ahora voy a la parte distal. Introducimos la sonda. Si ustedes ven acá paralelo, no me está entrando. Entonces lo inclino un poco, pero después lo enderezo y lo pongo paralelo al eje longitudinal del diente y ahí me está entrando en distal 1 milímetro.
Ya tengo los 3 puntos por vestibular y vamos a hacer lo mismo, los 3 puntos por palatino, mesial, central y distal. En total son 6 puntos que tengo que medir por cada diente. Ese es nuestro margen. Ahora nuestro surco. ¿De dónde a dónde va el surco? Pues volvemos a tomar como referencia el margen de encía libre, y si la sonda no se introduce más, quiere decir que el surco y el margen se encuentran igual, o sea que este diente de la paciente no ha perdido inserción, el nivel de inserción sería 0, porque no se introducen. ¿Qué quiere decir? Que el fondo del surco está igual que la medida del margen. Pero si en este mismo caso yo introduzco la sonda, localizo la unión amelocementaria y haciendo una leve presión se introduce más la sonda, el fondo del surco ya no me va a coincidir con el margen. Entonces puede, no es en el caso de ella porque estamos hablando de un periodonto sano aquí en el 11, puede que cuando introduzcamos la sonda se nos vaya hasta la línea más oscura, aquí sería 5 milímetros, no lo voy a hacer en la paciente porque no voy a forzar esto, pero puede que yo siga, pase la unión amelocementaria y siga y me pare ahí con una presión normal, que ahora les digo qué presión deben hacer, es una presión ligera, no tienen que hacer demasiada fuerza. ¿Por qué pasa eso? Porque ante la inflamación se nos ulcera el surco y el epitelio de unión migra apicalmente y ya no lo vamos a encontrar a nivel de la unión amelocementaria. Entonces ya tenemos la medida del margen, tenemos la medida del surco y tenemos la medida del nivel de inserción. Cuando margen y surco tienen una medida igual, pues el nivel de inserción es 0, o sea que el paciente, pues esa zona sondeada está normal. Otra medida que tenemos que tomar en cuenta son si hay presencia de sangrado o no hay presencia de sangrado. También debemos mirar la movilidad de los dientes, que se hace con 2 instrumentos romos, o en este caso lo vamos a hacer con el mango del espejo y la pinza algodonera. Entonces, generalmente, y esto sí pues yo generalmente lo que hago es, al iniciar mi registro de periodontograma, reviso la cantidad de dientes que tengo y la reviso de una vez mirando la movilidad. Los movimientos que se deben hacer van a ser de vestibular a palatino o de vestibular a lingual en dientes inferiores, para determinar si los dientes tienen movilidad grado 1, grado 2 o grado 3. También debemos hacer una presión sobre el borde incisal y si hay una movilidad intrusiva, ya estaríamos hablando de una movilidad grado 3. Entonces, registros, margen, surco, nivel de inserción, movilidad, si hay presencia o no de sangrado, tenemos que revisar si hay o no placa bacteriana, tenemos que revisar si hay o no cálculos. Ese sería el registro gráfico del periodontograma, que va a ser una herramienta muy importante para poder determinar nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico y un adecuado plan de tratamiento, con otros exámenes que son los complementarios, que son las radiografías, idealmente las periapicales, cuando encontramos problemas periodontales como periodontitis crónicas, estadio 1 a 4, o cuando tenemos presencia de bolsa periodontal. Nuestro examen complementario deben ser unas radiografías periapicales. Eso sería todo.